Gracias. Ya, permítame presentarnos. Quiero confesarle que ahora no sé si quiero entregarme a la justicia de manera voluntaria. Listo, déjenos presentarnos. Les saluda la Policía Nacional del Ecuador, la Fiscalía General del Estado. Santiago Díaz Asque, nacido en Guayaquil, Ecuador, en 1969, mostró desde joven un interés por las ciencias exactas, lo que lo llevó a estudiar matemáticas en la Universidad Central de Las Villas, Cuba, donde se graduó en la década de 1990. Su formación en un país con un fuerte legado revolucionario marcó su inclinación ideológica hacia movimientos de izquierda. Al regresar a Ecuador, Díaz se integró al ámbito político durante los turbulentos años previos a la llegada de Rafael Correa al poder en 2007. Su ingreso al movimiento Revolución Ciudadana, RC, no fue casualidad. Su habilidad para la estrategia política y su lealtad al proyecto correísta lo convirtieron en un aliado clave. Durante el gobierno de Correa, 2007 a 2017, Díaz ocupó diversos cargos estratégicos. En 2009, fue subsecretario de la Presidencia, un rol que le permitió coordinar iniciativas clave del Ejecutivo. Posteriormente, en 2010, se desempeñó en la Secretaría Nacional del Agua y en la Gerencia de la Refinería del Pacífico, un proyecto emblemático, pero que no tuvo continuidad por los gobiernos subsiguientes. Su paso por la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, entre 2014 y 2018 fue particularmente controvertido. Según Lorena Piedra, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales, Díaz lideró el grupo conocido como Los Popeyes, una unidad dedicada a neutralizar opositores en eventos públicos, a menudo mediante tácticas intimidatorias que generaron críticas por su agresividad. Soledad Padilla, ex asesora de Jorge Glass, describió a Díaz como el asesor estrella de Correa, un operador capaz de resolver problemas complejos dentro del movimiento. En 2023, Díaz asumió un rol protagónico como jefe de campaña de Luisa González, candidata presidencial de RC. Su influencia se extendió al Tribunal Contencioso Electoral, TCE, y la Corte Constitucional, donde fue señalado como un operador político en los chats del caso ligados por asociación ilícita en 2025, consolidando su reputación como un hombre de confianza del correísmo. El 14 de mayo de 2025, Díaz asumió como asambleísta nacional tras la inhabilitación de Priscila Schettini, quien perdió sus derechos políticos por una sentencia de violencia política presentada por la fiscal general Diana Salazar. Como miembro de la Comisión Permanente de Derecho a la Salud y Deporte, Díaz representó a la alianza RC Reto, aunque no llegó al cargo por voto popular, sino como suplente. Su entrada al legislativo marcó el inicio de una breve pero intensa trayectoria, que lo colocaría en el centro de la controversia. El 3 de julio de 2025, Díaz presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, COIP, que proponía, entre otras medidas, reducir la edad de consentimiento de 18 a 14 años. La iniciativa, respaldada inicialmente por 10 asambleístas de RC, como Cristina Jácome, Franklin Samaniego y Ledy Zúñiga, generó un rechazo inmediato al hacerse pública. Los firmantes argumentaron que el proyecto buscaba endurecer penas por femicidio y otros delitos, pero la cláusula sobre la edad de consentimiento desató una tormenta mediática. Zúñiga y otros retiraron su apoyo tras el escándalo. Y el 16 de julio, el Consejo de Administración Legislativa CAL archivó la propuesta por posibles vicios de inconstitucionalidad, citando además un conflicto de intereses debido a las acusaciones que pronto surgirían contra Díaz. El 7 de julio de 2025, una denuncia presentada en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género en Quito sacudió el panorama político ecuatoriano. El padre de una niña de 12 años acusó a Díaz de haber abusado de su hija en diciembre de 2024. Según el relato, la madre de la menor, una militante de RC que trabajaba con Díaz antes de su ingreso a la asamblea, asistió con su hija y su hermana a una fiesta en la casa del legislador.
En un contexto de consumo de alcohol, Díaz habría llevado a la niña a una habitación donde ocurrió el presunto delito. La menor, traumatizada, guardó silencio durante meses hasta que confió el hecho a su padre, quien presentó la denuncia. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Esto es La Plena Ecuador. Sean todos ustedes bienvenidos. La acusación se viralizó el 8 de julio tras ser revelada por un periodista en redes sociales. Ese mismo día, RC emitió un comunicado expulsando a Díaz de sus filas, expresando un enérgico repudio y asegurando que no encubriría a un agresor. Díaz, por su parte, utilizó su cuenta de X para calificar la denuncia como un ruin montaje judicial orquestado para silenciar su voz crítica, aunque eliminó la publicación horas después. Anunció que solicitaría una licencia sin sueldo para defenderse, pero el CAL la negó, argumentando que su solicitud estaba mal dirigida según los artículos 12 y 114 de la Ley de la Función Legislativa. Tras la denuncia, Díaz desapareció de la esfera pública, generando especulaciones sobre una posible fuga. El 9 de julio, la Fiscalía ejecutó 3 allanamientos en Quito, confiscando documentos, 8 teléfonos móviles y una memoria flash como evidencia. El ministro del Interior, John Reinberg, afirmó el 14 de julio que Díaz intentaba salir del país por todos los medios, lo que llevó al gobierno a ofrecer una recompensa de $100,000 por información sobre su paradero. Un post en X del 13 de julio incluso sugirió, sin pruebas concluyentes, que Díaz podría estar refugiado en Venezuela bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro. El 21 de julio, tras 13 días prófugo, Díaz se entregó voluntariamente en Tumbaco, Quito, en el redondel de La Morita. La Fiscalía confirmó su detención. Y al día siguiente, en una audiencia reservada en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, la jueza Carla Olaya ordenó prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito y la prohibición de enajenar bienes. La Fiscalía presentó 25 elementos de convicción, incluyendo el testimonio anticipado de la menor, las versiones de sus padres y hermana, un informe y los dispositivos electrónicos incautados, todos consistentes con los hechos denunciados. El ministro de Gobierno José de la Gasca señaló que los teléfonos confiscados podrían revelar planificaciones oscuras que desnudarían a la clase política. El caso de Díaz desató una ola de indignación en Ecuador, amplificada por el contexto de su propuesta legislativa sobre la edad de consentimiento. Rafael Correa, en una entrevista en el programa Los Especialistas el 21 de julio de 2025, calificó el caso como una vergüenza para RC, ofreciendo disculpas públicas a la víctima y su familia. Luisa González, presidenta de RC, anunció medidas internas para revisar la selección de candidatos y proyectos legislativos, buscando evitar futuros escándalos. Sin embargo, la credibilidad del movimiento se vio afectada, especialmente tras revelaciones de que algunos líderes podrían haber tenido conocimiento previo de la denuncia, como sugirió un post en X, aunque sin evidencia sólida. Además, Díaz fue vinculado a casos como Metástasis y Liga Azul, donde se le identificó como operador político junto a figuras como Javier Jordán y Andrés Arauz, según investigaciones de Fernando Villavicencio y chats judiciales. Estas conexiones sugieren que su influencia se extendía a múltiples esferas del poder. La bancada de ADN, liderada por el oficialismo, exigió la renuncia de Díaz el 22 de julio, argumentando que su procesamiento por un delito tan grave era incompatible con su rol legislativo.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, reveló que un sobrino de Díaz, asesor de la asambleísta correísta Cristina Jacome, fue despedido tras una reforma del CAL para combatir el nepotismo, intensificando el escrutinio sobre las redes de Díaz. El 14 de julio, Noboa propuso una reforma constitucional para implementar la castigo química a agresores sexuales, una medida que generó debate por su impacto en los derechos humanos y que aún requiere el aval de la Corte Constitucional. A julio de 2025, Díaz permanece en prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, mientras la instrucción fiscal, con un plazo de 60 días, avanza. Si es hallado culpable, enfrenta una pena de entre 19 y 22 años por abusos, un delito que no prescribe según el COIP. La asambleísta Natalie Morillo ha solicitado su renuncia, advirtiendo que su ausencia prolongada podría derivar en su destitución por abandono del cargo, permitiendo que Ani Cristina Muñoz Aroca, su suplente, asuma la curul. El artículo 114 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que un asambleísta pierde su cargo tras 30 días de ausencia injustificada, un plazo que se cumpliría el 8 de agosto de 2025. El caso ha generado especulaciones sobre posibles revelaciones adicionales. Los 8 teléfonos incautados durante los allanamientos podrían contener información comprometedora no solo sobre Díaz, sino también sobre redes políticas más amplias, como sugirió De la Gasca. Además, la vinculación de Díaz a casos como Metástasis y Liga Azul podría abrir nuevas líneas de investigación, afectando a otros actores del correísmo. En este mismo contexto existe una grave acusación por presunto abuso sexual y aborto forzado, dirigida a Mauricio Ponce Cartwright, concejal del Cantón Salinas. Es también director provincial del movimiento político Acción Democrática Nacional ADN, y lo más preocupante y que llama mucho la atención en todo el país es que el señor Mauricio Ponce es familiar directo del presidente Daniel Noboa, siendo su primo y además socio de algunas de las empresas que opera en el país el Grupo Noboa. Según la denuncia realizada el 24 de junio de 2025, los hechos habrían ocurrido el 16 de septiembre de 2024 en Salinas. La denunciante establece, en el escrito presentado en la Unidad Judicial de Salinas, que el concejal, aprovechándose de su posición de poder y confianza, incurrió en actos constitutivos de abuso sexual en mi contra. Además, asegura que estos episodios fueron recurrentes y estuvieron acompañados de intimidación, manipulación y amenazas. Hasta ahora, Mauricio Ponce no ha emitido ningún pronunciamiento y el caso permanece en manos de su defensa legal, mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones. La pregunta que persiste es si la justicia actuará con la misma imparcialidad y rapidez, así como actuó para el caso de Santiago Díaz, en este nuevo escándalo que empaña el gobierno de Daniel Noboa y directamente a su círculo familiar. La caída de Santiago Díaz Asque representa un grave escándalo para el correísmo y la política ecuatoriana en general. Su trayectoria, desde un operador político clave hasta un asambleísta expulsado de su movimiento, refleja las complejidades y contradicciones del poder. El caso no solo ha expuesto las vulnerabilidades de RC en la selección de sus cuadros, sino que también ha puesto en el centro del debate la necesidad de mecanismos más robustos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Para la sociedad ecuatoriana, el caso Díaz es un recordatorio doloroso de la importancia de proteger a los más vulnerables y de exigir responsabilidad a quienes ostentan el poder. Mientras el proceso judicial avanza, el impacto de este escándalo seguirá resonando, desafiando a las instituciones a fortalecer la confianza pública y a priorizar la justicia sobre las lealtades políticas. Gracias por ver nuestros videos de las noticias más interesantes y actuales del país. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias y entrevistas. Hasta la próxima, amigos.